Muy buenas a todos tutelianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una corta entrevista con la nueva autora del reporte alumni Flair Finance, Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, Xavi, encantada de estar aquí contigo. Sabes que te tenía muchas ganas. Lo sé, y la verdad es que has estado haciendo un trabajo súper interesante de esta nueva red que vamos a estar mencionando rápidamente. Permíteme hacerte una pequeña introducción antes de ir a las preguntas para que te incitemos a leer este reporte alumni que ya tienes disponible de Flair Finance. Mari Carmen es tuteliana y alumna o exalumna, podríamos llamar ya, del Bootcamp de DeFi edición 21, y también podríamos afirmar que eres una apasionada de esta red tan novedosa que nos vas a estar contando de hoy. Y a mí me gustaría preguntarte, Mari Carmen, ¿cuál es para ti, en resumidas cuentas, Flair Finance? Flair Networks. Flair, Flair correcto. Networks. Porque Flair Finance es una DApp que ya está construida en Flair Networks, o sea, concretamente en Somber, en la red canaria. Pero vamos a entrar ahí, que no es baladí, ¿vale? Porque hay blockchains que llevan muchísimo tiempo y no tienen ningún entregable, ¿vale? Y aquí estamos hablando de algo muy novedoso, pero que ya tiene dApps encima, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí Flair de entrada? He tardado en descubrirlo, ¿vale? Porque también empecé la casa por el tejado, pero resumiéndolo es como comento en el blog, una red interoperable que abre la puerta a la adopción, a la adopción blockchain, a ese mainstream, ¿no? Entonces, ese es mi resumen de todas las piezas que he ido pudiendo juntar de Flair. Y algo que tiene quizás distinto a otras blockchains, y yo me permito el privilegio de medio mencionarlo porque me he podido leer ya el reporte, que lo tenéis disponible en el artículo de este mismo, donde mismo se encuentra este vídeo, es el proceso de desarrollo que tiene la red, que es distinta a otras cosas que nos hemos podido encontrar, otras blockchains, ¿no? ¿Cómo es este proceso de desarrollo? En Flair existen 3 fases. La primera es una testnet, donde tienes un token sin valor y de emisión ilimitada, como podéis ver ahí. Luego tienen una red canaria, que puede recordar un poco la red Kusama de Polkadot, donde tienes un token que se enfrenta a las circunstancias, al entorno real de mercado, un token con valor, con una edición o con una emisión limitada y que tiene pues, una previsión tanto de inflación o demás que antecede lo que va a pasar con Flair. ¿Vale? Y con esta ya estamos pudiendo usarla, ya la podemos usar. Y luego tenemos el token nativo Flair, que Xavi, la magia de esta red es que estamos viendo todo esto, testando todo esto y ni siquiera tenemos el token de la red nativa distribuida. Y eso es lo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, vamos a asistir a un momento fascinante porque tenemos ahora mismo un ecosistema DeFi que representa ni 20 millones de dólares porque está compuesto solo por Somber, por esa red canaria, y de repente vamos a ver cómo todos los holders de XRP en diciembre del 2020 van a recibir el 15% de lo que tenían en XRP en tokens de Flair. O sea, que el día que se pase, que está previsto que sea antes del 9 de enero del 23, pues imagínate, Flair de repente va a pasar de 0 a 100. O sea, totalmente, la blockchain de 0 a 100. Me Sí. gusta este posible título. Además, estamos como por decir que es, en vez de una distribución como cualquier otra, es más como un airdrop. Exacto, esa es la magia, ¿no? O sea, yo creo que lo que ellos han aprendido, sobre todo teniendo en cuenta, como introduzco en el blog, que los que descubrieron esto fueron XRP, que lo financiaron a través de Sprint, de su brazo inversor, y lo que yo creo que pensaron, o teniendo en cuenta lo que pasó con las ICOs en su momento, que tenía muchísimo más sentido hacer esa distribución vía airdrop, ¿no? Para vincular muchísimo más a toda la comunidad, a todo el que estaba ansiando recibirlo, ¿no? O que en su momento había tenido esos XRP para optar a esa promesa futura de un XRP en DeFi, ¿no? O sea, que es una pasada, ¿no? Porque como titulamos en el paper, tenemos que ser conscientes de que, según CoinGecko en agosto, 2/3 de los criptoactivos no tienen smart contracts. O sea, que si de repente tienes un producto como este que dota de interoperabilidad y de esa puerta de acceso a DeFi también diseñada, ¿no? Con esos 2 bridges, ¿no? Pues bueno, o sea, yo creo que tiene mucho potencial. No deja de ser, pues eso, estamos ante un experimento, pero un experimento al que asistir en primera línea para mí es un auténtico privilegio. Y estás justamente ya entrando en esa siguiente pregunta que quiero hacer, y además también te lo quiero preguntar porque los tutelianos sabemos que te apasiona mucho todo este ecosistema, y
Prueba de ello es este pedazo de reporte alumni, un trabajo de investigación denso que ya podéis leer en el momento que estáis viendo esta mini entrevista. Y te quiero preguntar, Mari Carmen, para ti, ¿cuál es la magia de Flare cuando hablamos de los componentes de la red? Bueno, o sea, descubrir eso para mí ha sido fascinante, ¿no? O sea, al final, en el paper hablamos, por ponernos un poquito técnicos, hablamos de 4 piezas, ¿no? O sea, serían el State Connector, los oráculos, el Flare Time Series Oracle y los 2 tipos de bridges, ¿vale? El rol del State Connector al final es como una especie de árbitro de precios y se entiende mucho mejor cuando entiendes que el rol de los oráculos es como coger, o sea, de forma descentralizada la máxima cantidad de precios posibles para suministrarla al State Connector, que es el que evalúa la media y premia a los que más se aproximen a ese dato con el precio justo. Tú eres muy joven para esto, para lo del precio justo, pero había un programa, sí, los del 80 sabemos de los que hablamos, Xavi. Ya te lo ves. Entonces, los oráculos tienen ese incentivo, ¿no? A aportar precios de forma muy precisa, porque luego, además, la red tiene un diseño de incentivos para que los oráculos se lleven parte. Y también los holders de XRP y de Somber si delegan votos a oráculos y contribuyen con ese funcionamiento de la red, porque los oráculos también hacen el rol de nodo validador. ¿Vale? Entonces, dentro de esas piezas íbamos por ahí, ¿no? State Connectors y oráculos, creo que te he explicado ambos. Y las dos que nos quedaban eran los bridges, que Flare tiene 2 tipos de bridges. Bridges para activos con smart contracts y bridges para activos sin smart contracts. ¿Vale? Los F-Assets, que es lo que decíamos, que dan el acceso al mundo DeFi a todos esos activos y además lo hacen de una forma segura, porque para poder hacer esto necesitas tener, o sea, para poder hacer ese sintético, ¿no? Y convertir tu XRP en FXRP o pues FBTC, o sea, tu BTC en FBTC, necesitas que haya 2 veces y medio de Flare colateralizando ese movimiento para crear ese sintético, ¿vale? Y son los State Connector, esas piezas de las que hablábamos, las que verifican en todo momento que se cumpla esa condición, ¿sabes? De que siempre esté colateralizado. ¿Vale? Entonces, creo que toda la tecnología que subyace es muy interesante y fascinante y creo que resuelve muchas cosas, ¿no? Y en el último caso, en el caso de los bridges para smart contracts, bueno, la solución de Flare también es fascinante por 2 razones. O sea, su propuesta es de bridges, de una solución cuadrática para los bridges, que con 101 smart contracts permitiría, por ejemplo, unir las 100 top chains y hacerlo además dando acceso a una liquidez unificada. Porque hoy por hoy, cuando movemos las cripto entre redes, lo hacemos con un sintético que luego tienes que deshacer para poder hacer otro movimiento. ¿Vale? Entonces, esto es también lo que resolveríamos con esta pieza, ¿no? Y le has dado con ese aspecto de la colateralización, creo que ya le has dado mucho valor a la siguiente pregunta que te quería hacer, pero siempre que hacemos un reporte alumni y hablamos de tokenomics o hablamos de un protocolo, siempre muchos se preguntan la gran pregunta, ¿no? Lo que llamamos la pregunta del millón. ¿Cuál es la utilidad del token Flare? A ver si nos lo puedes remarcar. Una de las cosas que lleva este ecosistema como premisa es proteger la liquidez, ¿vale? Entonces, el token Flare tiene en el centro al token Flare, al holder de Flare. O sea, porque la utilidad está tanto en la gobernanza como en la posibilidad de participar en distintos LPs y obtener recompensas por ellos, como de delegar poder de voto sin desprenderte de tus assets a los oráculos para poder participar de una inflación prevista para este ecosistema, precisamente para bueno, pues motivar todas estas piezas, ¿no? En cualquier caso, Xavi, sí que es verdad que sería un poco denso explicarlo con mucho más detalle, pero en el paper creo que está más o menos bien explicado y en cualquier caso, pues invito a la gente que tenga dudas a que me contacte, ¿no? Por LinkedIn o lo que sea y las formule, perdón, que así también las resuelvo yo. Para finalizar, Mari Carmen, para aquella persona, aquel crypto user, aquel tuteliano simpatizante de la comunidad que aún no ha conocido hablar de Flare Finance y Flare Network, ¿qué le dirías en una única frase para cerrar la entrevista? Le diría que es que los que hemos llegado al mundo cripto, pues a partir del 2020, ¿no? Como es mi caso,
Nos hemos llegado y de repente nos hemos llevado el susto de madre del amor hermoso, si está todo hecho, ¿sabes? O sea, ya existe Bitcoin, ya existe Ethereum, ya existen las stablecoins, ya, o sea, más o menos estaba todo hecho, ¿no? Dentro de todas las mejoras potenciales que le puedas meter y demás, tienes la sensación de que estaba hecho. Cuando empiezas a entender, que yo creo que es muy buena esa capa de los bootcamps, ¿no? O sea, cuando empiezas a entender más o menos cómo se monta esto, tienes esa capacidad autodidacta de ir a buscar tú aquello que te fascina. Y dices, joder, pues el mundo nos separa, ¿no? Y por muchas cosas buenas y fascinantes que existan de la tecnología, tienes a un montón de observadores de esta tecnología con un potencial brutal de mejorarla, porque conocen las deficiencias de donde venimos, ¿sabes? Y tienen la visión y el mentorí, pues en este caso, ¿no? La mentoría, por ejemplo, de gente como Ripple, pues de su lado, ¿no? Entonces creo que es un placer y un lujo poder estudiar y asistir a este momento, ¿no? En una red que creo que promete tener muchísimo potencial. Pues también ha sido un placer para mí poder tenerte aquí, Mari Carmen. Muchísimas gracias para esta mini entrevista para todos aquellos que quieren conocer más del ecosistema Flare, que tenéis accesible ya y totalmente gratuito ese pedazo reporte alumni. Lo he leído en primera persona y es un pedazo trabajo de investigación. Muchísimas gracias, Mari Carmen, y nos veremos por dentro de Discord, por la comunidad, y cualquier pregunta que tengan, estoy convencido que los podrás atender. Por supuesto, muchísimas gracias a todos. Un placer. Espero que os Que guste. vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós.